Nos encontramos con un nuevo video de sistemas de inversión pública de la maestría en gestión financiera del sector público. Mi nombre es Claudia Nerina Boteón y soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. En este caso vamos a ver los efectos directos de un proyecto cuyo objetivo es prestar un servicio que facilita la realización de otras actividades. Vamos a analizar un proyecto que consiste en la impermeabilización de un canal de riego que irriga una zona agrícola. En efecto, para ser utilizada por los agricultores, el agua del río se distribuye a través de canales. Si estos no se encuentran impermeabilizados, una parte del agua que transportan se filtra a través de sus paredes y se pierde. Con el proyecto de impermeabilización se logra evitar esa pérdida y con ello se observa un aumento del beneficio neto social de la zona agrícola afectada. Este beneficio neto no es otra cosa que la diferencia entre el valor social de la producción adicional agrícola lograda y los costos sociales que implica obtenerla. Por simplicidad, este beneficio suele llamarse beneficio neto agrícola. Es decir, más agua implica que ese agua puede ser aprovechada por tierras que en la situación sin proyecto no pueden cultivarse, o también puede ser aprovechada para mejorar la situación de las tierras que hoy se cultivan. Vamos a suponer que las tierras que actualmente no se cultivan van a comenzar a producir bienes, en este caso le vamos a llamar bienes X y bienes W. Puede ser, por ejemplo, uva fina y manzanas. Y también vamos a suponer que las tierras que sí podían ahora cultivarse pueden llegar a producir más de los bienes que ya producían, o también puede haber una reconversión productiva. Por ejemplo, pueden producir más bienes, es decir, uva común, uva fina y manzanas, que sería Z, X y W, y también puede haber una reconversión productiva, desde uvas comunes, por ejemplo, a uvas finas. Cuando llevamos a cabo la evaluación socioeconómica, nos interesa saber qué dispone de más y qué dispone de menos una determinada sociedad. En este caso, la sociedad va a disponer de más bienes Z, X y W, ya sea por parte de las tierras que ahora entran a producir o por las tierras que mejoran su forma de cultivo. Y a su vez va a producir menos bienes Z, porque recuerden que hay tierras que vamos a suponer que se reconvierten, y también va a utilizar más insumos tanto en la fase de inversión como en la fase de operación de estas producciones agrícolas. Y asimismo, también se van a utilizar insumos en la inversión del canal. Y estos insumos ahora no estarán disponibles para otras actividades. Pensemos en el tema costo-oportunidad. Por el lado de lo que dispone más están los beneficios. Y como siempre, lo que tiene de menos implica para la sociedad costos. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es sopesar beneficios contra costos de manera de determinar si la sociedad tiene una mayor ganancia con relación a lo que pone a disposición para lograr ese resultado. Por tanto, entonces, los beneficios directos van a venir dados por el valor social de los bienes que adicionalmente se producen, ya sean en las tierras que ahora comienzan a estar activas o en las tierras que ya estaban activas y que mejoran su producción. Y por otro lado, vamos a tener costos directos asociados a los bienes que hoy dejan de producirse. Esos bienes ya no van a estar disponibles para la sociedad. En este caso, los bienes Z, que son los que se reconvierten y pasan a ser ahora bienes X. Y también el costo social de los insumos, tanto de la inversión como de la operación del canal de impermeabilización y de los que se requieren adicionalmente para producir la mayor cantidad de los bienes Z,
X y W. Vamos a suponer que la inversión es llevada a cabo por el sector público. Me estoy refiriendo a la inversión en la impermeabilización del canal. Como en toda evaluación socioeconómica, para el armado del cuadro de beneficios y costos, se deben definir los principales agentes o grupos involucrados pertenecientes a las sociedades de cuyo punto de vista se hace la evaluación social. En este caso, los agentes son los dueños de las tierras no explotadas, que ahora entrarían en producción, los dueños de las tierras cultivadas aún sin proyecto y que ahora van a ver mejorada su situación, y el organismo público que lleva a cabo tanto la inversión como la operación de los proyectos de irrigación. Luego, para cada uno de los grupos de involucrados, es necesario identificar los beneficios y los costos privados. Acá aparece un resumen de los principales involucrados, sector público y dueños de las tierras en general. Vamos a mirar ahora los efectos del proyecto sobre los dueños de las tierras que se incorporan a la producción. La idea es que en la actualidad, en la situación sin proyecto, existen tierras que corresponden al área de influencia del canal que se encuentran no explotadas por no contar con el agua suficiente para hacerlas productivas. En este sentido, vamos a considerar que en algunas de las tierras alcanzadas por el proyecto se comienza a producir. Son tierras que inicialmente no están explotadas y que entran ahora, como consecuencia del proyecto, en producción. La mayor disponibilidad de agua incentiva a que en ellas se comience a producir bienes y vamos a pensar que se van a producir dos grupos de bienes, los bienes X, a los que habíamos asignado como uvas finas, y los bienes W, que van a ser manzanas. Veamos ahora la evaluación desde el punto de vista de los dueños de las tierras que se incorporan a la producción. La idea es identificar los beneficios y los costos asociados a este grupo de involucrados. Dentro del grupo de los beneficios van a estar los ingresos por las ventas de los bienes que ahora se producirán en las tierras, es decir, los bienes X y los bienes W, la uva fina y la manzana que se obtenga en estas tierras. Como siempre ocurre, como somos oferentes de los bienes, el precio que se utiliza para el cálculo de estos ingresos es el precio de oferta. Por otro lado, también estos productores tendrían costos que vienen dados por los costos de inversión que deben realizar para empezar a producir en estas tierras, y estos costos pueden estar, por ejemplo, referidos a nivelación de terrenos, conducción de agua y la implantación propiamente dicha. También estos productores tienen que soportar costos de operación para producir los bienes X y W. Estos costos están referidos a los pagos de insumos necesarios para el desarrollo de la actividad productiva. Todos estos costos se calculan utilizando precios de demanda, porque en todos los casos los productores son demandantes de los insumos. Una vez identificados los beneficios y los costos, cuando estos son debidamente actualizados, se calculan en valores actuales, se obtiene un resultado neto y ese resultado neto permite determinar si a este grupo de actores, es decir, a los dueños de las tierras incultas, les conviene privadamente el proyecto. Otro grupo de actores es el correspondiente a los dueños de las tierras que ya están produciendo
y que continuarán haciéndolo, pero produciendo los mismos bienes que en la situación sin proyecto. Es decir, en estas tierras ya se producen los tres bienes de referencia X, Z y W, uva fina, uva de mesa y manzanas, y la idea es que ahora en estas tierras se va a disponer de más agua y probablemente entonces con ello puedan lograr mejorar la rentabilidad, es decir, el rendimiento que obtienen en estas producciones. Nuevamente, cuando uno hace la evaluación desde el punto de vista de este grupo de actores, es necesario computar los beneficios y los costos. Siempre los beneficios a precio de oferta y los costos a precio de demanda. En este caso, lo que vamos a tener dentro del grupo de los beneficios es el incremento en los ingresos de ventas de cada uno de estos bienes, de los bienes X, Z y W, suponiendo ahora que se va a producir una mayor cantidad de cada uno de estos bienes. Y dentro del grupo de los costos vamos a tener dos tipos de incremento, el correspondiente a las inversiones y el correspondiente a los costos de operación. Por ejemplo, puede ser que dentro de las inversiones los productores deban instalar sistemas de conducción del agua mejorados. O, por ejemplo, dentro de los costos de operación, vamos a tener que considerar el incremento o el aumento en el pago de los insumos necesarios para lograr esos aumentos de la producción. De nuevo, si en este análisis privado se actualizan debidamente los beneficios y los costos, se obtendrá el resultado para este grupo de actores. Finalmente, el último grupo es el de dueños de tierras que hoy producen, pero que reconvertirán su producción a un bien de mejor calidad. Como les dije anteriormente, piensen, por ejemplo, de uva común a uva fina. Este grupo va a tener más producción de ciertos bienes, pero también debe computar la menor producción de los otros bienes, es decir, aquellos que dejan de producirse. Por lo tanto, ahora también la sociedad va a disponer de más bienes, en este caso más bienes X, uva fina, y va a dejar de producir menos bienes Z, es decir, menos uva común. Todo el análisis debe incluir los dos efectos, la mayor producción de un bien y la menor producción de otro bien. Para este grupo de actores, los que reconvierten, es necesario tener en consideración los siguientes beneficios y costos. Por un lado, dentro de los beneficios va a estar el aumento de los ingresos por venta del bien que ahora va a producir, que es el bien X, las uvas finas. Pero también va a tener un beneficio por la disminución de los costos de producción del bien que deja de producir, en este caso del bien Z. En el grupo de los costos, así como se tienen que tener en cuenta las inversiones en la reconversión y otras inversiones, hay que tener en consideración que este productor va a dejar de vender Z y por lo tanto va a perder ingresos por la venta de ese bien. Y por otro lado, va a tener que considerar el aumento de los costos de producción del nuevo bien que produce, en este caso de la uva fina. Por lo tanto, en el neto va a tener que considerar un cambio del ingreso de ventas de un bien por el de otro bien y un incremento en los costos de producción de un bien por el del otro bien. Nuevamente, cuando uno actualiza los beneficios y los costos, va a poder determinar cómo resulta el impacto sobre este grupo. El último actor que hay que considerar es el sector público.
ya que se ha supuesto la existencia de una institución pública que se encarga de la inversión en impermeabilización y posterior mantenimiento en la fase de operación del proyecto. El financiamiento de todos estos gastos corren por cuenta de este organismo. Dentro de los beneficios, vamos a considerar la disminución del costo de mantenimiento que implica tener un canal impermeabilizado. Y dentro de los costos, los gastos que esta institución realiza para invertir en la impermeabilización del canal. Como antes, en todos los casos, la debida actualización de los beneficios y los costos nos permitirá determinar cuál es el resultado que obtiene este grupo. Quiero hacer una aclaración, no se han considerado los impuestos, pero si se tienen en consideración porque los productores pagan más impuestos o comienzan a pagar impuestos, por ejemplo, a las ganancias, tanto en los cuadros en donde se consideraron los beneficios y costos para los productores como en este cuadro en donde se estará considerando al sector público, es necesario tener en cuenta los pagos y los cobros del impuesto respectivo. Cuando uno quiere hacer evaluación social, lo que necesita hacer es reunir las evaluaciones privadas de todos los grupos involucrados, que es lo que se está haciendo en pantalla en el cuadro que estoy presentando. Si ustedes se fijan, ahí aparecen los 4 grupos que he desarrollado en detalle previamente: los dueños de las tierras incultas que ahora pasan a estar cultivadas, los dueños de las tierras que no reconvertirán, los dueños de las tierras que sí reconvertirán y el sector público. El conjunto de beneficios y el conjunto de costos son los que conforman la evaluación socioeconómica, porque recuerden que la evaluación social no es otra cosa que la evaluación desde el punto de vista del conjunto. Lo que resta por hacer, dado que los beneficios y los costos están calculados con los precios de mercado, es revalorizar y cambiar esos precios, que son precios de oferta y precios de demanda, por precios sociales. Por lo tanto, cuando uno hace la evaluación de un proyecto, desde el punto de vista privado, lo que se quiere ver es la bondad de ese proyecto para cada uno de los grupos involucrados, individualmente considerados, terratenientes, productores o sector público. Y en este sentido, los beneficios y los costos que aparecen en los cuadros privados tienen que estar valorados con los precios relevantes para ese actor o para ese individuo. En este sentido, van a ser precios de mercado, precios de demanda o de oferta, según sea el caso. Cuando uno hace evaluación social, la idea es verificar la bondad del proyecto para la sociedad en su conjunto. Como hemos visto antes, siempre que haya transferencias entre grupos, hay que anularlas. Y los beneficios y los costos tienen que ser valorados a precios sociales. Si partimos de las evaluaciones privadas para llegar a la evaluación socioeconómica, es necesario eliminar las transferencias y revalorizar los precios de mercados para llegar así a las valoraciones de beneficios y de costos sociales. La bibliografía a consultar en este caso es la bibliografía que dejo a continuación. Principalmente les recomiendo el libro Evaluación Socioeconómica de Proyectos de la profesora Coloma Ferrá.